Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. Son muchos los peregrinos que han recorrido el Camino de Santiago y que afirman que cuando finaliza ese recorrido ha cambiado su personalidad, su carácter, su manera de ser. ¿Qué energías ocultas se encuentran en ese camino para que se produzcan esos cambios? ¿Acaso son los propios monumentos que, construidos con fórmulas secretas, albergan energías desconocidas? O quizás es el mismo apóstol, Santiago, cuando se finaliza ese camino en la Catedral de Compostela, quien influye directamente sobre esas personas. ¿Y si les dijese que algunos investigadores afirman que allí no está enterrado el apóstol Santiago y que ese camino se conocía desde tiempos mucho más remotos? Esa es la tesis que sostiene el invitado que vamos a tener hoy en nuestro apartado de entrevista, Miguel Pedrero, escritor, periodista y redactor de la revista de Año Cero. Vamos a ir de su mano para descubrir un auténtico enigma, el camino pagano de Santiago. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la localidad vallisoletana de Villalba de los Alcores para descubrirles un personaje de leyenda, el sacerdote Severino Machado. Un personaje que investigó un fenómeno que hoy en día continúa siendo un misterio: el fenómeno ovni y las personas o seres que tripulan esos aparatos. Pero todo ello en la época de los años 50. Un hombre culto, con teorías extravagantes y con otras que quizás no tanto, porque una de ellas la sigue aplicando la NASA hoy en día para realizar viajes espaciales. Periodista, investigador del mundo del misterio, redactor de la revista especializada Año Cero, reportero de Radio Gallega y escritor de varios libros. Miguel Pedrero, buenas noches, bienvenido a Mysterium. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Nos alegramos de que estés aquí. Eres un experto en muchos temas: objetos volantes no identificados, posibles abducciones por seres extraterrestres, conspiraciones gobernativas o gubernamentales. Pero hemos tenido que elegir uno, y desde luego apasionante el tema: el Camino de Santiago. Pero le vamos a ver desde un punto de vista distinto. Quizás vas a asombrar a propios extraños con tus teorías, y quién sabe si prácticas, porque afirmas que es uno de los secretos mejor guardados en Occidente durante los últimos 2000 años. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por una razón. La mayoría de la gente, cuando escucha hablar del Camino de Santiago, a todo el mundo le suena que es esa vía iniciática que termina en Santiago de Compostela, en la Catedral de Santiago de Compostela, donde en teoría se encuentra sepultado el cuerpo del apóstol Santiago, que en épocas remotas llegó a predicar a tierras de Galicia. Pero eso es simplemente una creencia basada en una serie de leyendas. La realidad es muchísimo más interesante y más fascinante que esa. Porque, ¿qué criterios tenemos, qué leyendas, de dónde es la raíz que tenemos para pensar que es el Camino de Santiago lo real, que pertenece a Santiago, la leyenda y la realidad? Claro, en realidad, como te digo, todo esto parte de una leyenda, pero de una leyenda fabricada, y creo que estamos empleando el término adecuado, fabricada por la Iglesia Católica. De hecho, esa leyenda parte del siglo IX, es decir, no tiene ningún tipo de sentido ni histórico, ni cronológico, de ningún tipo. La historia comienza en el siglo IX, cuando, según la leyenda, un personaje, pues observa un extraño objeto luminoso sobre un lugar, avisa a las autoridades eclesiásticas y descubren allí un cuerpo que, por inspiración divina,
llegan a la conclusión de que es el cuerpo del apóstol Santiago, ¿no? Y a partir de ahí comienza esa leyenda, pero como te digo, los primeros documentos escritos son del siglo IX, pero simplemente se refieren al descubrimiento del cuerpo del apóstol. Luego, en siglos posteriores, se van añadiendo nuevos elementos a esa leyenda, ¿no? Y así en el año, si no me equivoco, en el año 1077 es cuando por primera vez hay un documento escrito sobre la aparición de ese objeto luminoso que da lugar al descubrimiento del cuerpo del apóstol Santiago, que por cierto el obispo Teodomiro llega a la conclusión de que es el apóstol Santiago por inspiración divina. En realidad no es más que una invención, una leyenda propia de la época. Estábamos en una época de la Reconquista, ¿no? Y era necesario inventarse la llegada de santos, de vírgenes, y de hecho Galicia y todo el norte de la península está preñado de leyendas de la llegada de santos, de Jesucristo, de la Virgen María a predicar. Y es que tenemos constancia de que ese camino iniciático de Santiago ya anteriormente era recorrido por otro tipo de peregrinos, ¿no? Claro, es decir, en la Iglesia Católica, desde el siglo IV, cuando el cristianismo llega al norte de la península ibérica, más o menos por esas fechas, utiliza un modo de diseminar la fe que les fue muy útil, ¿no? Ellos no destruyeron, es decir, la Iglesia Católica, su finalidad no era destruir los cultos paganos, sino simplemente sustituir, ¿no? Sobreponer, aprovecharse de lo que había. Y obviamente ese camino ya existía, es decir, era un camino cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Lo que hicieron fue aprovechar esa vía iniciática, ese camino, como te digo, antiquísimo, probablemente muy anterior incluso al pueblo de los celtas, y inventarse la aparición del apóstol Santiago y, como te digo, superponer ese camino católico al camino que ya existía anteriormente, que era el camino de la Vía Láctea, el camino hacia el fin de la tierra conocida, que era el Finisterre, el fin de la tierra. ¿El por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con toda una serie de leyendas, como te digo, incluso muy anteriores al pueblo celta. Probablemente estamos hablando de la época megalítica, y se basaba en la existencia de una isla en medio del Atlántico, la isla de la eterna juventud, que vendría a ser una especie de paraíso, es decir, al lugar donde iban las almas de los fallecidos. Era un lugar paradisíaco en el que había comida en abundancia, una vegetación exuberante, no había enfermedades ni guerras, allí moraban bellos hombres y bellas mujeres, ¿no? Era lo que podríamos llamar un paraíso, ¿no? Pero es que tenemos documentos que atestiguan esto, ¿verdad? Sí, como te digo, es una leyenda cuyo estudio, y además en los últimos años ha avanzado mucho en ese sentido, es fundamentalmente desde el punto de vista antropológico, es decir, de las tradiciones, ¿no? Como te digo, tradiciones que en apariencia son católicas, pero cuando los antropólogos escarban un poco se dan cuenta de que son muy anteriores, y también desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Sobre la existencia de esta isla, como te digo, que es una tradición de la que hablaba incluso Aristóteles, que tiene mucho que ver con la leyenda de los trabajos de Hércules, con el viaje de Hércules hacia Iberia, hacia lo que es España, y con otra serie de circunstancias y de leyendas, y cada vez más antropólogos están llegando a la conclusión de que evidentemente el Camino de Santiago es muy anterior al nacimiento del cristianismo. Porque tenemos referencias solamente desde el siglo IX, ¿no? Sí, tenemos referencias desde el siglo IX. Desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista, sí, del cristianismo, sobre la aparición del cuerpo del apóstol, que, como te digo, es una cuestión de fe, pero no hay ningún elemento histórico que lo sustente, ¿no? Desde mi punto de vista hay incluso más posibilidades de que quien está enterrado realmente en la Catedral de Santiago de Compostela, desde luego no es el apóstol Santiago, que no hay ni una sola prueba de ello, y como te digo, es una cuestión únicamente de fe, sino que probablemente esté enterrado un hereje decapitado por orden de un emperador en el siglo IV, y gracias a una serie de obispos católicos, ¿no? El hereje prisciliano, que además de hereje, entre comillas, era obispo.
Continuamos con Miguel Pedrero, escritor, redactor de la revista Año Cero, y estamos intentando descubrir el Camino de Santiago, pero desde un punto de vista distinto. Quizás, Miguel, el camino hereje de Santiago. Sí. Nos acababas de comentar alguien con mucha fama por tierras gallegas, Prisciliano. ¿Quién fue este personaje? Bueno, un personaje muy curioso, ¿no? Un individuo que nace en la zona de la Gallaecia de la época del siglo IV, de la provincia romana de la Gallaecia, y se sabe que provenía de una familia noble, con posibles, y bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que el cristianismo no entra hasta esa zona de la península ibérica hasta el siglo IV, ¿no? Y desde luego entra un cristianismo muy incipiente, ¿no? Es decir, nada que ver con lo que es actualmente, ¿no? Y bueno, por lo poco que sabemos, este hombre estudia en Burdeos, allí se relaciona con una serie de personajes vinculados a las tradiciones celtas, finalmente cae en sus manos pues una serie de textos cristianos y finalmente se convierte a la fe del crucificado, a la fe de Cristo. Pero con unas connotaciones muy especiales. Claro, es en realidad su fe, como la fe de la mayoría de los padres de la Iglesia de la época, es una especie de sincretismo, ¿no? Y más en la zona a la que nos estamos refiriendo, en el noroeste de la península ibérica, ¿no? En la que se unen ese incipiente cristianismo y toda una serie de creencias propias del paganismo que convivían en Prisciliano, incluso en otros jerarcas de la Iglesia, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, convivía la herejía, el paganismo, con el cristianismo. Por ejemplo, Prisciliano realizaba prácticas mágicas con sus seguidores para que las cosechas fuesen abundantes y buenas. Ordenaba sacerdotisas, que es algo muy típico de los pueblos celtas, donde había sacerdotes y sacerdotisas. De ahí parte la figura de la meiga gallega, ¿no? Pero esa es otra historia, es otra cuestión. Leía libros gnósticos, leía los apócrifos. Tenía muy en cuenta la numerología también, ¿verdad? Sí, muy interesado en la numerología, en las claves numéricas, el poder de los números, ¿no? Probablemente realizaba algún tipo de prácticas mágicas e incluso paganas, ¿no? Era un hombre versado en cuestiones de demonología, es decir, como te digo, convivían en su persona elementos propios del paganismo y elementos propios del cristianismo, pero un cristianismo incipiente, ¿no? Y de hecho Prisciliano llegó a ser nombrado obispo de Ávila. Pero fue a Roma. Sí. ¿Y allí? Sí, claro, tenemos que tener en cuenta lo que supuso. Es un personaje tremendamente desconocido, pero estuvo a punto de crear una herejía en Europa, es decir, una iglesia paralela, la primera gran herejía dentro de la Iglesia católica, ¿no? En Europa. Y el caso es que se hizo muchos enemigos, pero también muchos amigos. De hecho, la mitad de los obispos españoles lo apoyaban, aunque la otra mitad no lo veían con buenos ojos. Bueno, finalmente viaja a Roma. Y bueno, en el viaje pasa por Aquitania, pasa por una serie de lugares donde se relaciona con maestros druidas y finalmente su intención era ir a Roma, pero no logra terminar en Roma y finalmente es decapitado en Tréveris por orden del emperador Maximiliano, inducido por los enemigos, por los obispos que estaban en contra de las opiniones de Prisciliano, ¿no? Quizás una de las cuestiones que más les molestaba es que él criticaba muy duramente a los padres de la Iglesia, criticaba el enorme materialismo que existía, ¿no? Y él creía que había que volver a un tipo de cristianismo más pegado a la tierra, más relacionado con la gente humilde, ¿no? Y eso era lo que, claro, provocaba que personajes muy poderosos dentro de la Iglesia, muchos obispos en España, pues no lo vieran con buenos ojos. Un auténtico enigma y un apasionante misterio, el camino pagano de Santiago. Como misteriosa fue la vida de un sacerdote vallisoletano, el padre Severino Machado, un personaje de leyenda que tuvo la valentía de hacer públicas todas sus reflexiones y lo hizo
escribiendo en diarios de la época y editando un libro, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, y todo ello en el año 1955. El equipo de Mysterium ha accedido a su archivo para encontrarnos documentos inéditos y entre ellos la patente de un objeto volante no identificado, un prototipo sobre el que un personaje muy influyente de la época se interesó, nada más ni nada menos que Manuel Fraga Iribarne. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance de lo que van a poder ver justo después de la entrevista que estamos manteniendo con Miguel Pedrero. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo al municipio vallisoletano de Villalba de los Alcores. Nuestro objetivo es mostrarles un personaje desde luego sorprendente, el sacerdote Severino Machado, un pionero en España de la investigación OVNI, y todo ello en los años 50, en plena dictadura franquista. En aquellos años se atrevió a dar sus propias teorías y hacerlas públicas en la prensa de la época. Un personaje de leyenda y una vida marcada por el misterio, el sacerdote Severino Machado. Como un auténtico misterio es lo que nos estamos encontrando en la entrevista que estamos manteniendo hoy con Miguel Pedrero, el camino pagano de Santiago. ¿Y si no fuese el apóstol Santiago quien está enterrado en la Catedral de Compostela? ¿Y si las propiedades de ese camino vinieran de tiempos mucho más remotos? Esto es lo que vamos a intentar descubrir de la mano de Miguel Pedrero, escritor y redactor de la revista Año Cero. Una de las acusaciones que se le realizó y que me ha llamado mucho la atención fue que es que iba descalzo. Sí, esa era una de las grandes acusaciones, ¿no? Y lo cierto es que esa era una tradición pagana habitual, ¿no? Y era pues implorar a los dioses, en este caso a Dios, al Dios cristiano, para que las cosechas fuesen buenas, ¿no? Y lo habitual era ir con los pies descalzos para que las energías de tu cuerpo entraran en contacto con las energías vitales de la tierra, ¿no? Es decir, era un ritual típico del paganismo, ¿no? Y como te digo, finalmente fue decapitado, tanto él como algunos de sus seguidores, y a partir de ahí le perdemos la pista, ¿no? Pero es muy probable que su cuerpo regresara a la zona de donde nació y donde tenía sus mayores apoyos, que era la zona del noroeste peninsular, la zona de la Gallaecia. Y hay un elemento importantísimo, ¿no? El lugar donde más apoyos tenía de toda Europa era Iria Flavia. La leyenda de la llegada del apóstol Santiago, según la leyenda, la barca del apóstol, el primer lugar que toca es precisamente Iria Flavia, ¿no? Por lo tanto, por ese y otra serie de circunstancias... Podría haber una superposición, ¿verdad? Claro, es decir, la Iglesia Católica muy probablemente lo que hizo fue superponer la figura de un santo, de un apóstol, en este caso el apóstol Santiago, a la de Prisciliano, ¿no? Muy probablemente el cuerpo de Prisciliano llegó a Galicia y allí fue enterrado, ¿no? Y de hecho, infinidad de personas, y sobre eso hay una serie de pistas, que recorrían ese camino hacia el fin de la tierra, hacia el Finisterre, antes pasaban por Santiago para rendir pleitesía a Prisciliano, ¿no? Es decir, la Iglesia en el fondo lo que hizo fue instrumentalizar, utilizar, manipular dos elementos, que era el camino hacia el fin de la tierra, el camino de la Vía Láctea, el camino que terminaba en Finisterre, y la existencia en el camino cerca del fin de la tierra, es decir, en Santiago de Compostela, aprovechar la existencia de la tumba de un personaje al que la gente acudía porque había sido una persona muy conocida, al que el pueblo había querido mucho y que incluso tenía fama de curandero, ¿no? Con lo cual no es raro que a esa tumba, a ese sepulcro, acudieran personas para realizar todo tipo de actos mágicos, incluso para pedir la curación de sus males. Lo único que hizo fue superponer la figura del apóstol Santiago y crear el camino católico, el camino cristiano
el camino hacia Santiago de Compostela para visitar la tumba de Santiago, pero ni es el camino cristiano, porque el camino existía mucho antes del nacimiento del cristianismo, ni termina en Santiago, ni allí está enterrado el apóstol Santiago, porque probablemente, quizás, quien allí esté enterrado sea el hereje prisciliano. Desde luego, afirmaciones muy curiosas, sorprendentes, pero es que además se realizaron unas excavaciones, ¿verdad? Sí. Y con unos sorprendentes resultados. Bueno, lo de las excavaciones es un tema muy polémico, ¿eh? Porque desde luego no se han hecho todas las investigaciones que algunos arqueólogos quisieran realizar en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Pero, por ejemplo, se descubrieron una serie de tumbas que muy probablemente pertenecieran a una serie de cristianos del siglo, al parecer los enterramientos terminan a principios del siglo VII. La razón es que en un lugar donde existía un personaje famoso con fama de tener poderes mágicos, etcétera, pues la gente quería enterrarse a su lado, ¿no? Y allí se encontraron una serie de tumbas que, como digo, enterramientos que terminan en el siglo VI, ¿no? Lo que también apuntaría a la hipótesis de Prisciliano. Y luego se han encontrado otra serie de elementos, como por ejemplo un ara dedicada al dios Júpiter, ¿no? Por lo tanto, la Catedral de Santiago de Compostela muy probablemente está levantada sobre un santuario anterior, un santuario dedicado al dios Júpiter, que probablemente los romanos hubieran levantado sobre otro santuario anterior, que probablemente fuese el santuario de Prisciliano o de algún otro personaje local con fama de poseer poderes mágicos. Y ya que estamos hablando del Camino de Santiago, permítame contarles unas anécdotas y curiosidades. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que esas flechas amarillas que indican la señalización del camino, ese color es porque coincide con la bandera del Vaticano. No es así. Lamento comunicarles que en los años 70 el párroco de Cebreiro, estudioso del camino, se propuso señalizarlo. Y para ello, y para comenzar, pidió a unos trabajadores unos botes de pintura para ver si le sobraban. El color que le dieron fue el amarillo. Si ha habido un peregrino famoso en el Camino de Santiago, ese sin duda ha sido San Amaro. Conocemos muy poco de su historia, pero sí conocemos el momento de su muerte. En el Hospital del Rey, en Burgos, creían los ciudadanos que se había producido un incendio. Cuando fueron allí, se dieron cuenta de que era una señal divina en el cielo, proclamando que San Amaro había fallecido. Una de las curiosidades que hay en el camino es el autómata de la época medieval que se encuentra en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. Es el apóstol Santiago con una espada. Servía para que el monarca en aquella época nombrara caballeros. El autómata baja el brazo y pone la espada de forma plana sobre el hombro del caballero que iba a ser armado. Cuando los peregrinos llegan a la finalización del camino en la Catedral de Compostela, realizan dos rituales desde luego sorprendentes. Uno de ellos es apoyar la mano en una columna, la columna de Yesé, en el Pórtico de la Gloria. Hay una especie de mano, pero no está tallada, sino rodada por los millones de peregrinos que se han apoyado allí. Cuentan que simplemente en un principio era un lugar de apoyo, de descanso. Y otro ritual, también muy curioso y sorprendente, el que realizan con la estatua del Maestro Mateo. Verán personas dándose algún coscorrón. Simplemente dicen que tiene la facultad de aumentar la inteligencia. Por eso, precisamente, verán por allí muchos estudiantes. Antes has hecho también una afirmación curiosa, que hay personas que sí que lo conocemos y sobre todo los peregrinos. Finisterre es el lugar donde deben de acabar las peregrinaciones. Sí. Finisterre y Sant Andrés de Teixidó, dos lugares muy especiales con también una tradición clara pagana, ¿verdad? Claro, y además una tradición que apunta precisamente a esa cuestión a la que aludíamos anteriormente, a la existencia de esa isla paraíso
en medio del Atlántico, a donde emigraban las almas de los fallecidos. Por eso hay una tradición muy curiosa que todos estamos acostumbrados incluso a poner en práctica alguna vez. Cuando vemos una estrella fugaz, normalmente pedimos un deseo, no sabemos por qué, ¿no? Pero tiene una razón antropológica, y además que la base se encuentra en esa creencia de la isla de la eterna juventud. El camino hacia esa isla de la eterna juventud era el camino a la Vía Láctea, el camino que terminaba en Finisterre, ¿no? Por lo tanto, las estrellas fugaces eran las almas de los fallecidos, que viajaban por la Vía Láctea hacia la isla de la eterna juventud. Entonces existía la tradición, que se pierde en la noche de los tiempos, de que cuando las personas veían una estrella fugaz y creían que era el alma de un fallecido que iba a la isla de la eterna juventud, pues pedían un deseo, porque era un deseo que ese alma le iba a trasladar a los dioses en la isla de la eterna juventud. En el fondo hacía un poco, digamos, de conductor de tus deseos a la isla de los dioses. Y además en San Andrés de Teixido también tenemos una tradición pagana relacionada con los muertos, ¿sí? Claro, muy relacionado con todo eso. De hecho, hasta no hace muchos años era habitual que las personas viajaran a San Andrés de Teixido, muchísimos gallegos, y para ello iban en autobús y reservaban 2 billetes, 2 asientos, para él y para su familiar fallecido, ¿no?, que lo acompañaba, porque la tradición afirma que todas las personas tienen que ir a San Andrés de Teixido. Si lo hacen en vida no lo tendrán que hacer cuando hayan muerto, pero si no, tendrán que ser llevados por uno de sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque en San Andrés de Teixido es la puerta al otro mundo, la puerta en la que tienen que esperar las almas a que llegue la barca de los dioses de la isla de eterna juventud para trasladarlos a esa isla, ¿no? Y por eso hay toda una serie de tradiciones riquísimas. Esa es una. Otra, que si no te lleva ningún familiar, tienes que viajar a San Andrés de Teixido dentro de un animal. Por eso los peregrinos, existe la tradición de que los peregrinos a San Andrés no pueden matar ningún animal, porque son criaturas de Dios que pueden llevar en su interior o que pueden transportar el alma de un fallecido. Es más, otra forma de ir a la isla de la eterna juventud es en forma de guijarro, en forma de piedra. Y de hecho, muy cerca de San Andrés de Teixido, cualquiera que vaya se encontrará una serie de amontonamientos de piedras, que en Galicia se conocen como amilladoiros, ¿no? En realidad son amontonamientos de piedras que ponen los peregrinos, ¿no? Porque en su camino la tradición manda que tienen que recoger piedras y dejarlas cerca de San Andrés de Teixido. ¿Por qué? Porque cada piedra puede contener un alma de una persona que no ha ido a San Andrés en vida. Por lo tanto, hay que depositarlas cerca de San Andrés, porque así las almas están cerca de la isla del lugar, de la isla de la eterna juventud. Es decir, hay infinidad de tradiciones en apariencia cristianas, o eso es lo que se piensa la mayoría de la gente, pero que tienen su origen en creencias absolutamente paganas y, como te digo, que se pierden en la noche de los tiempos, muy anteriores al nacimiento de los celtas y muy probablemente incluso anteriores a la época megalítica. Desde luego, un tema apasionante. Miguel Pedrero, muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa hoy de Mysterium y esperamos verte por aquí pronto. Cuando queráis, encantado. Y ustedes ya lo saben, una manera distinta, una manera sorprendente de entender el camino de Santiago. Y es que quizás, solamente quizás, la historia no es como nos la han contado. Y en nuestro reportaje de investigación les propongo un viaje en el tiempo. Vamos a trasladarnos a la España de los años 50. En esa época había instalado un régimen autoritario. ¿Se imaginan a un sacerdote de aquella época hablando y reflexionando sobre objetos volantes no identificados y sobre seres extraterrestres? Ese es el enigmático personaje que vamos a intentar descubrirles hoy. El sacerdote vallisoletano Severino Machado. Hemos viajado hasta su localidad natal, Villalba de los Alcores, para descubrir en su archivo documentación inédita. Entre ella, la patente de un prototipo de un objeto volante no identificado, diseñado por él mismo. Un objeto por el que se llegó a interesar el mismo Manuel Fraga Iribarne. Tenemos la documentación de ese interés. También se cuestionaba, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna. Realizó calendarios de avistamientos, de cuándo iban a venir
las visitas de esos objetos volantes no identificados. Desde luego, un personaje sorprendente, y recuérdenlo, todo ello en la España de los años 50. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo al municipio vallisoletano de Villalba de los Alcores. Nuestro objetivo es mostrarles un personaje desde luego sorprendente, el sacerdote Severino Machado, un pionero en España de la investigación OVNI, y todo ello en los años 50, en plena dictadura franquista. En aquellos años se atrevió a dar sus propias teorías y hacerlas públicas en la prensa de la época, sin ocultar su condición de sacerdote. Hipótesis y teorías sobre las visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta, sobre las fechas propicias para estos viajes interestelares. Todo quedó escrito en un libro de 1955, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. Pero además, hemos descubierto material inédito en sus archivos, como la patente de un ovni terrestre, un prototipo para viajar por el espacio por el que se interesó el mismo Manuel Fraga Iribarne. Cartas privadas dirigidas a otros investigadores, teorías propias que hoy en día son aplicadas por la NASA para los viajes espaciales, experiencias de avistamientos de ovnis y reflexiones cuestionando la llegada del hombre a la Luna. Son algunas de las investigaciones de este sacerdote. Entonces, yo comentaba con él mucho de los platillos volantes, me enseñaba, me decía, ¿sabes? Y yo le decía que esos son cuentos, ¿entiendes? Y él decía que no, que no. Incluso cuando llegaron a la Luna, que dijo él, no creas eso, hijo, eso es mentira. Me decía, no pueden llegar a la Luna nunca. De esa manera que quieren no van. En este viaje de nuevo afloraban aquellos recuerdos de cuando descubrí este caso acompañado de Pedro García Hillera. Dejábamos que nuestra imaginación formara un paisaje de lo que pudo haber sido este pequeño pero orgulloso pueblo de la meseta castellana, allá por los años 50. Casas de piedra y adobe, calles sin asfaltar, tertulias en las puertas de las casas en verano y recogimiento al calor del brasero en el frío invierno. El poder social del pueblo girando en torno al eje formado por el alcalde, la Guardia Civil y el párroco. Y era precisamente la figura de aquel que fue párroco al que seguíamos la pista desde hace tiempo. Las torres del castillo de Villalba, construido por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, se dibujaban ya en el horizonte. Isabel Izquierdo, sobrina segunda del difunto párroco de Villalba, nos abrió las puertas de su casa y nos relató la historia de su tío. Mi tío nació en Valverde del Campo, Valladolid. Tenía 9 hermanos. Su padre era veterinario, por lo que pudo pagarle los estudios en el seminario de Palencia. Estaba constantemente estudiando. Se presentó a unos Juegos Florales de Palencia con una poesía del castillo de mi pueblo, la cual tengo ahí enmarcada, que lo está hecho a plumilla de él, de puño y letra, con el dibujo, y ganó el primer premio en el año 1926, pero igual que hablaba de economía, que de un estudio de las gallinas y de los conejos, que de astronomía, de política, o sea, de todo. Tras esta breve biografía, Isabel se ausenta de la sala y al poco regresó con la ansiada documentación. Recuerdo cómo nuestro corazón se aceleró. Al abrir las primeras carpetas, el ambiente se impregnó de un agradable olor a papel viejo, y lo que pudimos ver nos transportó de inmediato a la España de los años 50. Recortes de periódicos, amarillentos por el paso de los años, en los que aparecían noticias relacionadas con la fenomenología ovni, cuadernos manuscritos en los que se recogían pensamientos y opiniones sobre importantes casos de la ufología de la época: caso de la piedra de San Martín, caso Adamansky, caso Unknown, y
varios bocetos, con los que pretendía dar continuidad a la publicación de un primer libro que llevó por título Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, de 1955, y que finalmente resultaron inéditos. Vamos a realizar un salto en el tiempo para trasladarnos al 17 de noviembre de 1954. En esa fecha ocurrió un hecho en la capital de España que saltó a las primeras páginas de todos los periódicos, para alcanzar más tarde notoriedad internacional. Nos estamos refiriendo a uno de los casos que investigó el sacerdote Severino Machado, la Piedra de San Martín. Alberto San Martín daba un paseo por el extrarradio de Madrid, en la zona conocida como el Puente de los Franceses. De repente se topó en su camino con un ser de extraña apariencia que no supo definir si era hombre o mujer. Era joven, con abundante cabellera, larga y rubia, y estaba enfundado en un mono gris. Esta persona en ningún momento le habló, pero levantó la palma de la mano en señal de paz y la puso sobre el hombro de Alberto. Luego le dio la espalda y bajó por una cuesta al lado del puente. Volvió al cabo de algunos minutos y entregó a Alberto una extraña piedra con algunas inscripciones. Alberto todavía alcanzó a ver un objeto circular no muy grande, de superficie oscura, que ascendió y se perdió entre las nubes. A la llamada piedra del espacio de 12 centímetros de largo por 4 de ancho y 2 de altura, en la que se veían representados 9 enigmáticos símbolos, se le realizaron diferentes análisis en diferentes lugares, llevándose uno de ellos a cabo por don Pedro García Bayón Campomanes, profesor de mineralogía de la Universidad de Madrid. Otro análisis, en este caso de tipo lingüístico, a la que se le sometió a la piedra, fue presentado por el director del Museo Arqueológico de Madrid, don Joaquín María de Navascués, quien desveló que el único signo que consiguió interpretar fue un círculo cortado por una línea central y que a su parecer significaría Saturno. Esta información llega a manos de nuestro querido sacerdote, y es entonces cuando se atrevió a dar su particular explicación de los 9 símbolos, que resumiendo nos venían a decir lo siguiente: es un mensaje de los de Saturno a los habitantes de la Tierra, en el que nos explican quiénes son, a dónde vienen, a qué vienen, cuándo vendrán, cómo realizan sus viajes y cómo y cuándo nosotros podremos realizarlos y llegar a su amistad. El 20 de noviembre de 1952 se producía en Estados Unidos, más concretamente en el Desert Center de Arizona, un encuentro entre George Adamski y un ser de aspecto similar al que años más tarde se le presentaría a Alberto San Martín, procedente de Venus, llamado Orzón. Adamski se presentó a partir de ese momento como embajador de los venusianos en la Tierra, llegando a tener acceso a importantes personajes de la época como el Papa Juan XXIII, siéndole concedida por el Santo Padre la Medalla del Vaticano. Es curioso destacar, ante las dudas que pudiera despertar tal personaje, que después de un seguimiento exhaustivo por parte de los servicios de inteligencia americanos, a su muerte fue inhumado en el cementerio de Arlington. Recordemos que es donde se entierran a las personas que prestaron grandes servicios al país, a escasos 300 metros de la tumba de Kennedy, corriendo todos los gastos a cuenta del Estado norteamericano. La diferencia con el caso de San Martín es que había 3 testigos que apoyaban su declaración. La similitud estriba en las huellas dejadas por el ser del espacio, en las que se veían unos anagramas extraños, y a los que el padre Severino Machado otorgó significado utilizando la misma lógica aplicada a la piedra de San Martín. Estamos presentándoles un personaje de auténtica leyenda, una de las figuras legendarias de la investigación ovni en España. Hemos visto hasta ahora un enigma apasionante, la piedra del espacio, la piedra entregada por un ser extraterrestre según el testimonio de Alberto San Martín. También les hemos ofrecido la interpretación que el sacerdote Severino Machado daba sobre otro caso espectacular de la época, el caso Adamski. Teorías algunas extravagantes, como ese calendario de posibles avistamientos de objetos volantes no identificados. O quizás no tanto, porque ya hemos visto que es una teoría que se emplea hoy en día por la propia NASA para aprovechar la gravedad de los planetas y acelerar las naves espaciales. Pero aún hay más, porque por ejemplo cuestionó la llegada del hombre a la Luna, argumentando
que todo fue un montaje. Es muy curioso que algunos investigadores sostienen hoy en día, 40 años después, esa misma circunstancia. Aquello fue un engaño. Pero nada tan interesante como conocer que patentó el prototipo de un objeto volante no identificado, un aparato para realizar vuelos espaciales. Continuamos conociendo una vida misteriosa, la del padre Severino Machado. Hasta ahora podría parecer que Severino era una especie de traductor de lenguas extraterrestres, nada más lejos de la realidad. En su libro Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, el padre Machado cuestiona fundamentos básicos de la física actual, tales como la inercia, la gravedad o la atracción, arremetiendo contra ellos y postulando visiones distintas a las establecidas. Porque si de algo se le puede tachar a don Severino, es de temerario y pertinaz, no importándole en ningún momento lo que pensaran los demás de sus revolucionarias teorías. Y si se trata de teorías extravagantes, no debemos dejar atrás el calendario de avistamientos que creó basándolo en la teoría de los sistemas que emplean los ovnis en sus desplazamientos interestelares. Don Severino defendía la teoría de que los platillos volantes utilizaban la atracción gravitatoria de los planetas como fuerza de desplazamiento de sus viajes. Cuando los planetas se encontraban alineados, podía calcular en qué fecha se producirían sus visitas y, por tanto, realizar un calendario sobre la base de los mismos alineamientos. Según sus propias comprobaciones, realizadas sobre la base de noticias recogidas de la prensa mundial, los resultados coincidentes obtenidos eran considerablemente altos. Germano del Campo Pérez. ¿Y qué edad tiene? 99, muy próximo ya a los 100. Es que nos hablaba, tenía una obsesión por la cosa de los ovnis, tenía una obsesión grandísima, sí, claro, nosotros le decíamos, pues mira, que dio la casualidad, le dije yo un día, digo, mira, saliendo mi madre de paseo, que era muy amiga de unas hermanas, de una hija suya, saliendo de paseo, pues se presentó un ovni que bajó tanto, estaba por la carretera, se bajó tanto a la carretera que cogió tal miedo que creyó que la cogía. Pero en esto se levantó, luego llegó a casa asustada de eso. Y con ese motivo, pues luego hablábamos de estas cosas. Que yo le decía muchas veces, esto seguramente será porque esta gente que viene, digo, serán individuos de otro país, digo, de un país de la Tierra, dentro de la Tierra, no como muchas personas que con él tuvo algunas discusiones, que era gente que venía del cielo, que eran ultraterrestres o eran terrestres y tal. Él decía que no, que era gente, eran personas que, le decía yo, digo, yo creo que tienen que ser personas de cuerpo y alma y huesos, de cuerpo y huesos, lo mismo que las personas corrientes de por aquí. El 29 de julio de 1969 aparecía publicada en la sección Cartas al Director de El Norte de Castilla la opinión que ofrecía Severino a la llegada del hombre a la Luna. Todos fuimos testigos del hecho y vimos el módulo y al hombre que descendía y se adelantaba con paso torpe de cara hacia nosotros, recorriendo el espacio que separaba el módulo de la cámara televisiva, hasta salir por delante del campo de su enfoque. Y aquí está el fallo, que en nuestra opinión no tuvieron en cuenta los del programa del Apolo, y que pone de manifiesto, y de forma inapelable, la urdimbre de un posible engaño. ¿Qué cámara televisiva recogió aquellas imágenes? Desde luego, aquella cámara no estaba en el módulo, porque aunque borrosa, toda la estructura del módulo quedaba enmarcada en la pantalla. ¿Quién la colocó allí? El secreto lo tienen los del programa Apolo, pero no necesitamos que nos lo descubran para saber por solo este hecho, sin acudir a otros detalles muy sustanciosos del burdo engaño del que yo creo nos han querido hacer testigos. Severino añadía en la carta los motivos que él creía que llevaron a los americanos a montar el engaño. Todo esto lo saben los americanos, pero lo olvidan en su afán de superar a los rusos y de justificar
los millones de dólares del presupuesto de los que participan, que según datos publicados serían más de 17.000 empresas. Y otra de las noches que yo recuerdo aquí, en este comedor, frente a la televisión, la llegada a la luna, con él. Y más primos y mi hermano, y cuando lo vimos dice, eso es imposible, eso es un montaje, dice, porque no puede tener atmósfera como ondea la bandera, porque hay sombras, porque, o sea, una serie de cosas que luego cuando al día siguiente salió en la prensa que habían pisado la luna, pues creo que tengo el recorte de, o sea, la página del periódico de su puño en letra con los porqués de que eso era un montaje. Y él se atrevía a decirlo. Aunque para sorpresa mayúscula, la que encontramos en su archivo, pues Severino Machado patentó un ovni, prototipo por el que se le interesó el mismo Manuel Fraga Iribarne. Así consta en un telegrama que obra en nuestro poder. El sacerdote vallisoletano presentó ante el registro del Ministerio de Industria la patente de un aparato al cual llamó sideromotor o siderastromóvil. El objeto que describe en la patente consta de una cabina fija de forma oblonga, de la que irán pendientes por la parte de abajo 3 anillos o coronas elipsoidales, encargadas de cortar las fuerzas de la gravedad, haciendo la misma función que las capas de aire en los remolinos. Y conversaba mucho con toda la gente sobre el tema, sobre los platillos volantes. Inventó un platillo volante, él. Le mandó al herrero a hacerle, y yo cuando lo vi, pues me quedé así, porque giraba una para un lado y otra para otro. No sé qué, decía que se sostenía y podía ir a donde quisiera. Pero no le hacían caso. Yo llegué a ver los discos que él hizo. Él al herrero, como te ha dicho mi tío, pues mandó a hacerle 3 discos ovalados que decía que tenía que girar a no sé qué velocidad cada uno en una dirección para como hacer el vacío o romper la gravedad, que era la única forma de llegar, de poder viajar. Y luego como en el espacio de uno de los discos, no sé si en la parte de arriba o en el de la parte de abajo, pues sería donde se podría viajar, sentarse uno o pilotar o allí. Y sé que lo llevó a Madrid para presentarlo como patente de inventor, que la tenía y la estuvo pagando. El aparato diseñado por el padre Machado nunca vio la luz, quedando en el más oscuro rincón del olvido por falta de personas que estuvieran dispuestas a financiar el proyecto y a la falta, en aquellos tiempos, de los materiales con la dureza necesaria para soportar las presiones a las que estaría sometido el aparato en vuelo. Materiales que hoy en día ya se han descubierto, por lo que el proyecto podría ser viable en la actualidad. Desde aquí, el homenaje del equipo de Mysterium a una figura de leyenda, a un loco soñador, a un valiente que en los años 50, y siendo sacerdote, fue capaz de hablar de seres extraterrestres y de ovnis. Quizá sus sueños estén próximos a cumplirse. Esperamos que el programa de hoy les haya agradado. Si hemos conseguido que se replanteen si la historia muchas veces no es como nos la han contado, nos felicitamos por ello. Si además les hemos mostrado un personaje de leyenda que ustedes no conocían, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado, y solo una cosa más. Por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?